Hola, buenos días, soy Ramón Rueda, director de Casas Swim. Hoy quería comentar en un quinto vídeo relacionado con cómo encontrar una vivienda económica o una vivienda barata para invertir o a buen precio respecto a lo que son los precios de mercado en una determinada zona, o para un determinado perfil, ¿vale? de tipo de inmueble. Tenemos que una de las fórmulas sería encontrar viviendas de herederos o viviendas abandonadas de herederos y en cierta zona, bueno, independientemente que sea, por ejemplo, un piso que esté abandonado, independientemente que sea una parcela que esté abandonada. Tenemos que, cuando están abandonados, normalmente es por la sencilla razón de que o el propietario pues simplemente lo ha dejado como tal, ¿vale? No le interesa obtener una renta de ello. Viene el propietario muerto y ha dejado de herederos, eso también es posible, y bueno, los hijos pues simplemente pues bueno, no se hacen cargo de ello porque están muy lejos, viven muy lejos, no viven en la zona. Es una casa que es de todos y no es de nadie, es decir, en principio, como es una vivienda que tendrá una serie de gastos y demás, pues nadie se quiere hacer nadie se quiere hacer cargo de los gastos, con lo cual simplemente pues bueno, prácticamente pues se deja ahí y se va pagando de mala gana pues los gastos y todo esto, y hasta que alguno de ellos pues la compre o haya se dé la oportunidad para que la puedan vender. Pero el caso es que tampoco, como no es una vivienda que les ha llegado por su propio esfuerzo, ¿vale? Simplemente pues es una herencia y demás. Entonces suele ocurrir que se dejan y bueno, prácticamente se olvidan de ella durante un tiempo, y bueno, la vivienda pues sigue perdiendo valor, la pintura pues se sigue sin pintar. Incluso la parte de adentro pues está cerrada, huele mal, nadie la cuida, mejor llega alguien para verla cómo está, o la intentaban vender a un precio, no se ponen de acuerdo, vale, como mil historias que hay y que yo lo puedo certificar que es así. Y a veces es mucho más complicado porque son ya hermanos y hermanos, ¿no? Es decir, hermanos y primos incluso, ¿no? Entonces eso ya es un caos literal, ¿no? Aquí lo importante sería adquirir las participaciones de uno de los propietarios, es decir, no hace falta lo que es obtener no hace falta todo lo que es comprar toda la vivienda, pero sí en cualquier caso entrar ahí, no entrar dentro de lo que es ese conjunto de participantes, ¿no? De propietarios, e intentar negociar una vez le compre la parte a uno, evidentemente a un buen precio. ¿Por qué? Porque simplemente es una herencia y es una parte, es decir, no le va a suponer ninguna gran pérdida, ni tampoco puede valorar en sí cuánto se podría vender en su conjunto el inmueble. Entonces, pues bueno, a alguno de ellos pues siempre le cae bien un dinero y prefieren mal venderlo, ¿vale? A un precio, incluso no mal venderlo, sino simplemente su precio, ¿no? El precio de venta, ¿no? El que tiene, ¿no? Dado la circunstancia que tiene la vivienda, ¿no? Entonces nos vende a un buen precio, la adquirimos y una vez estamos dentro ya tenemos el derecho pues a disfrutar de la vivienda, y por tanto los nuevos propietarios, una vez se enteran de este nuevo propietario, que en este caso seríamos uno de los otros inversores, pues estarían como más dispuestos a negociar y demás, aparte porque uno es profesional y puede saber las motivaciones de cada uno de ellos, y negociando con los hermanos o primos en determinadas circunstancias, pues podemos llegar a adquirir todo el inmueble, ¿no? Para nosotros, ¿no? Incluso reformarlo, incluso ponerlo a la venta, incluso hacer un contrato con todos, un acuerdo con todos, y bueno, simplemente pues podemos actuar de muchas formas, invirtiendo directamente para largo plazo, invirtiendo a corto plazo, invirtiendo haciendo house flipping, es decir, renovando, revendiéndola. Es decir, hay muchas fórmulas, pero normalmente este tipo de inmuebles, la oferta que se le hace, para que nos hagamos una idea, pues es la mitad, ¿vale? de la vivienda, y con lo cual si tú compras una participación, pues la mitad del valor proporcional a lo que esté el precio de mercado de la vivienda. Es decir, si la vivienda son 100.000 euros y está dividido entre dos hermanos, vamos a poner, ¿vale? El precio de mercado serían 100.000 euros. Evidentemente, pues se le podría ofrecer por toda la vivienda 50.000 euros si la vendieran en su conjunto, pero si la vende un hermano, pues sería el 50%, y ese 50% se le ofrecería
la mitad, si el 50% de 100.000 son 50.000 euros, pues la mitad de 50.000 serían 25.000 euros. Es decir, a uno de los hermanos se le podría ofrecer 25.000 euros, ¿vale? Simplemente. Mientras más hermanos, más posibilidades hay de que esos precios sean aceptados, es decir, precios al 50%, es lo ideal, ¿no? Precios al 50%, porque no sabemos exactamente el tiempo que ha mantenido la casa cerrada. Unos te dirán una cosa, otros te dirán otra, otros te contarán unas circunstancias, otros te contarán otras. Entonces hay una serie de incertidumbres, no sabemos si la casa, el estado real, no sabemos si nos están mintiendo, si nos están diciendo la verdad. Hay que gestionar también el tema de deudas, el tema de cargas, bueno, una serie de infraestructura, bueno, todo, ¿no? Que las escrituras coincidan con lo que es el, bueno, catastro y el registro de la propiedad. Es decir, hay una serie de parámetros que tenemos que comparar y demás. Una vez lo comparemos y lo podamos certificar y lo podamos tener todo en orden, pues vamos a hacer la oferta en firme y adquirir ese inmueble directamente, o bien pues si nosotros negociamos y demás, pues podemos tener un colaborador que tenga el dinero, que sea un inversor y demás, que esté interesado en este tipo de inmuebles, y bueno, ya se lo hemos facilitado, con lo cual nos puede dar también una comisión. Podemos hacer muchas cosas, es decir, pero lo importante es captar el inmueble, negociar con los clientes, negociar con los hermanos, que evidentemente no es una tarea fácil, es una tarea la cual tenemos que tener experiencia, tenemos que tener disponibilidad, tenemos que tener bueno, el tiempo suficiente como para acceder ante las peticiones de algunos, ¿vale? No todos, pero a veces algunos pues siempre son especiales y requieren como mayor atención, ¿no? Tanto requieren mayor atención en la familia porque se creen que necesitan la mayor atención, y también lo requieren pues bueno, porque ellos creen que son los que tienen la sartén por el mango, y bueno, pues entonces hay que tener también disponibilidad para este tipo de personas, que siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre hay unos porcentajes que estadísticamente que aparecen en todo tipo de, cuando hay líos familiares siempre están ahí, ¿no? Eso no falla, ¿no? Sobre todo en la familia mediterránea es más común, ¿no? Y la familia latinoamericana, todo viene de la cultura católica, y es siempre pues el tema del eterno conflicto, ¿no? Vecinal, y el eterno conflicto pues entre los hermanos y demás, ¿no? Y una vez levantado este tipo de herencias, de casos, ¿no? Bueno, y de lo que son este tipo eh, de lo que son estas herencias, ¿no? a solventar, ¿no? Digamos, pues simplemente los hermanos en realidad entre ellos no se llevan mal, sino simplemente que hay una discordia, pues bueno, entre lo que se merece y lo que se dejan de merecer, y lo que unos creen y otros no creen. Pueden ser hermanos, pueden ser primos, pueden ser incluso matrimonios, ¿no? Puede ser esto que sea incluso socios que hayan comprado propiedades y demás. Cuando estamos hablando de una vivienda podemos hablar de un edificio, ¿no? Esto en definitiva es muy extenso y es muy extrapolable, ¿no? Incluso puede ser que no sea un bien mueble, un bien inmueble, sino puede ser un bien mueble, ¿no? Por ejemplo, un vehículo, un camión, incluso materiales, en fin, pueden ser infinidad de cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que nos atañe en este caso son los inmuebles y son las posibilidades que ofrece, ¿no? Y esta es una de las posibilidades que ofrece para encontrar inmuebles a buen precio, ¿no? Donde hay conflictos. Y para hallar el conflicto donde está, evidentemente nadie nos va a decir por la calle tenemos un conflicto familiar y demás de una vivienda, sino simplemente pues tenemos que ir a los edificios donde hay viviendas abandonadas, tenemos que dar una vuelta por nuestra zona donde hay viviendas abandonadas. Tenemos que informarnos, podemos sacar una nota simple para ver quién es el propietario, intentar sacar el teléfono, de alguna forma u otra. Sé que en España, por ejemplo, en otros países no tanto, pero en España está con la ley de protección de datos, pues es un poquito complicado, pero bueno, hay métodos para encontrar el teléfono de esos propietarios, ir tirando de vecinos, de conocidos, tirando del hilo hasta dar con ellos que son los que realmente pues con los que tenemos que negociar, ¿no? Y esto es una labor de investigación, es una labor de resolver problemas ocultos que la resolución de problemas ocultos, aunque tarda más tiempo, son los más los más suculentos y los más beneficiosos, ¿no? Pero eso tampoco es síntoma de que vaya a ser exitoso este tipo de operaciones. Nos podemos tirar muchas veces días e incluso meses buscando
a las partes implicadas, y cuando demos con ellas pues simplemente pues se niegan, ¿no? Por lo que sea, pues se niegan el 100% de ellas se niegan a ceder, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero también hay que mantener el seguimiento, es decir, lo que en un año pues no le parecen mal, al año siguiente pues cambian de opinión. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le cambian las circunstancias, y de hecho nos cambian las circunstancias más rápido de lo que nos parece, es decir, sobre todo cuando los ciclos económicos se dan. Por ejemplo, algunas de las partes no quieren por ningún concepto negociar, pero resulta que ahora pues llega una crisis económica, tienen los hijos que algunos tienen paro y demás, oye, y piensan y tiran, oye, si no tengo dinero para ayudar a mis hijos, ¿qué hago? Bueno, pues ya esta herencia de mi padre que la tengo ahí abandonada con mis hermanos, si vendiera la participación esta y tal, pudiera obtener... Cambian las circunstancias rápidamente, con lo cual que rápidamente, si mantenemos un seguimiento, probablemente podamos obtener tantos descuentos como llamadas sorpresas, ¿no? Que digamos, oye, pues mira, de antes era un no rotundo, pues ahora un sí rotundo. Esa es la magia que tiene la persona humana, que tenemos la capacidad de cambiar de opinión según las circunstancias se den, ¿no? Es evidente. Entonces, bueno, os dejo con esta técnica, espero que comentéis si lo habéis hecho. Intentaré un día hacer un vídeo, un día más que próximamente, intentaré hacer lo que es un vídeo, como hago el seguimiento y demás, todo concentrado, incluso con las personas con las cuales se negocia, las negociaciones telefónicas, in situ, es decir, un poquito más todo concentrado para saber, para que veáis cómo se funciona y cómo se puede hacer, y que no es ningún tipo de problema, y que realmente pues que bueno, que hay que también estar muy bien organizado con los colaboradores que tenemos, abogados, asesores fiscales, bueno, y todo tipo de profesionales, arquitectos y demás. Bueno, pues hay que tenerlos también en cuenta a la hora de analizar este tipo de inmuebles, que no es solamente el tema de negociación, sino también el tema, pues bueno, de técnico, ¿no? Que sea viable, ¿no? El inmueble que nosotros hemos señalado y que sea interesante. No es lo mismo un inmueble o una parcela en mitad de Castilla-La Mancha, con todo respeto, es decir, perdida de la mano de Dios, eh, que es un piso abandonado en mitad de una gran ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, las circunstancias hacen que sea más interesante lo que es la segunda parte, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poquito más extenso, y bueno, sin más os dejo, un saludo y hasta pronto.